and where down we go. Bienvenidos a El Espejo. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo con Claudia Cajigas. Como todos los años, en esta oportunidad, el Instituto María Auxiliadora, el IMA, organizó las jornadas de comunicación social y siempre propone tópicos muy interesantes para debatir, para llevar panelistas, para abrirlo al público, para charlar con los alumnos, ¿no? Para ir formándose, para ir abriendo la cabeza hacia otras perspectivas que tienen que ver con lo que está sucediendo en nuestra vida. Y este año la inteligencia artificial fue el tópico elegido para reflexionar. Tomo de ahí la idea para hacer este programa porque realmente me pareció muy valioso. Y dije, es un buen tema para charlar, es un buen tema para instruirnos, porque hemos escuchado esta palabra o estas palabras. Probablemente la inteligencia artificial esté más presente en nuestra vida de lo que nos podemos imaginar y lo va a estar seguramente en los próximos años. Entonces la idea es saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué es esto? Y vamos a no solo hablar, sino vamos a tener ejemplos prácticos de cómo funciona la inteligencia artificial con cosas que realmente te van a sorprender. Para esto hemos invitado al rector de el IMA, el profesor en tecnología Gabriel Marchesi, también es profesor en la escuela técnica, a la psicopedagoga Cecilia Weinmüller, también del Instituto María Auxiliadora, y a Guido Mucciuti, licenciado en sistemas, que tiene a cargo su propia empresa, ¿no? Muy buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar. Bueno, yo estoy fascinada, ¿no? Tengo ganas de saber de esto, de ver cómo funciona. Guido ya tiene ahí todo preparado, por eso empezamos un poquito más tarde, porque estaban con Pablo armando, buscando, poniendo a punto la tecnología para poder ir con ejemplos concretos. Pero quisiera partir hablando con Gabriel Marchesi, rector de Lima, les decía, para preguntarte, Gabriel, ¿cómo fue o por qué motivos decidís tomar este tema o proponer este tema como eje para estas jornadas de comunicación social que tuvieron lugar hace muy poquito? Bien, lo primero es que yo no decidí, lo decidimos de alguna manera democráticamente, conversando con todos los que formamos parte por ahí de la escuela, especialmente los docentes, en la que nosotros vamos proponiendo año a año algunos temas y decidimos de acuerdo a veces las posibilidades de charlar sobre eso y de que estemos un poco de acuerdo la mayoría. Claro. Inteligencia artificial había sido un tema que se había propuesto ya el año pasado. Nos dio mucho miedo porque no teníamos, al igual que ahora en realidad, no teníamos mucho para decir, pero sí ya nos preocupaba y ya nos ocupaba esto de qué estaba pasando en las fotos del mundo y de las empresas que ya lo estaban empezando a utilizar y que seguro que iba a empezar a arrastrar a la escuela a la inteligencia artificial y a partir de ahí además es una temática que a mí me apasionó, en un momento me fascinó porque me posicionaba desde otro lugar, esto que venir de la formación técnica, venir de la tecnología, pero siempre desde las orillas, nunca a la profundidad, siempre tratando de hacer un montón de cosas desde el software que teníamos en la compu en la casa, y de repente me di cuenta que podía caminar un poco más y hacer algunas cosas que antes no podía porque tenía el límite de lo que sabía respecto de esas aplicaciones, y ahí es donde me quedé enloquecido. Digo, si yo puedo hacer esto tanto con tan poco, evidentemente esto es algo que
que va a cambiar y bueno, y de ahí arrancó todo. Bien, propusiste el tema con tus compañeros de trabajo, los otros docentes de Lima. ¿Y qué respuestas tuviste? ¿Cómo lo tomaron? Porque me imagino, los mismos temores que tenías vos, o quizás más, ¿no? Porque vos más o menos estabas en el tema a partir de tu formación. Me imagino para el resto de los docentes. Hay una mirada que evidentemente nos contrapone ahí entre la inteligencia artificial y lo que hacemos todos los días en la escuela. Uh-huh. Esto de enseñar, de pensar, de reflexionar, y parece que esto viene a reemplazarlo. Entonces, por supuesto que tuvimos posiciones entre nosotros que por ahí decían, no, si ya esto lo va a hacer todo, ¿para qué? No tiene sentido. Y entonces ahí venían a salvarnos las miradas de, bueno, esto va a estar en la escuela, y lo tenemos que tener en cuenta, y los gurises lo tienen que conocer y lo tienen que usar con la responsabilidad que eso se merece, y para eso las jornadas vienen bien, para que nosotros nos pongamos un poco a ver cómo funciona, porque de eso se trataba, de ver cómo funciona más o menos, y presentárselo a los chicos y juntos ir caminando sobre esta contraposición que nos presenta la inteligencia artificial. Y por supuesto que algunos más, otros menos, se iban sumando. Yo creo que lo que más costó fue convencernos de qué hacer, porque nos daba, a ver, yo no sé nada, ¿cómo voy a hacer algo? ¿Cómo voy a plantear un taller? ¿Cómo voy a plantear una actividad si yo no sé nada? Los gurises, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué pasa cuando yo no sepa lo que me está preguntando el chico? Es claro, esto que estamos acostumbrados a que nosotros tenemos la respuesta generalmente. Y acá no la tengo porque no la conozco, porque todavía no la usé, y además, bueno, Guido sabe mucho más que nosotros de lo técnico, pero está por todos lados. Entonces, ¿qué le enseño? ¿Qué es y nada más? ¿Le enseño cómo funciona? ¿Para qué le voy a enseñar cómo funciona? ¿O vamos mirando dónde está y cómo la podemos aprovechar? Bueno, son las preguntas que fueron abriendo por ahí el camino de la organización. ¿Cecilia? En esta, fue así un recorrido bastante largo. Como otros años no nos pasaba de que esto de saber, ¿no?, de antemano sobre el tema que íbamos a abordar. Entonces, este año hicimos una de las jornadas institucionales de la escuela, que siempre ocurren, digamos, de vez en cuando una reunión con todos los profes, y ahí fuimos preparando como una invitación a los profes, ¿no?, de participar, de involucrarse, primero con los profes. Hicimos una encuesta, organizamos esa jornada con la idea de que trabajemos entre todos, que sea un tema que podamos conversarlo primero nosotros y después trabajar en las jornadas en sí, en la organización de talleres, de charlas. Y bueno, fue súper interesante ese encuentro con los profes, porque bueno, ahí nos dimos cuenta que no, ninguno de nosotros estábamos preparados. Y fue esto de tomarnos de pensarnos nosotros como aprendientes, ahora, como aprendiendo del tema. Qué bueno estos que están diciendo, ¿no? Porque para los docentes que trabajaron en esto fue salir de la zona de confort. Porque como ustedes dicen, no sabían prácticamente nada del asunto. Entonces, ¿cómo organizar algo cuando uno no sabe? Y bueno, ¿y por qué? Primero porque necesita saber, como adultos, como docentes, y también poder hablar de estas cosas con los chicos, ¿no? Porque de nada sirve negar lo que ya está con nosotros, sino que, bueno, a ver, está, y conozcámoslo, conozcamos de qué se trata y qué provecho le podemos sacar, y en todo caso advertir qué riesgos puede tener, para que esos riesgos no nos afecten, o intentar no caer en esos riesgos, ¿no? Sí, a mí me pasó mucho, un poco como dice Gaby, desde el no saber nada, porque aparte cero tecnología, digamos yo, pero trabajo mucho con adolescentes, entonces me empezó a atravesar, digamos, esto de ver cómo la estaban usando, para qué, y bueno, hicimos unos cursos de capacitación. Uno fue organizado por el Colegio de Psicopedagogos, y después, bueno, conocimos a otro psicopedagogo que se llama Gastón Sánchez,
en el que participamos de unas capacitaciones con él, y la verdad es que a mí se me abrió un mundo nuevo, y esto de pensarnos de esta consigna, ¿no? De aprendemos todos juntos. Aprendemos juntos. Juntos, digamos, A ver, a la par. Como para poner en contexto de qué estamos hablando, porque ustedes ya saben de qué, más o menos, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, porque por ahí la podemos confundir con muchas cosas. Sí. Yo no sé. Por favor, explíquenme. Explíquenme qué es la inteligencia artificial. ¿Qué es exactamente? Bueno, a ver, voy a hacer el intento de explicar algo que es muy complejo con palabras, básicamente. Pero para entender, en principio, conceptualmente, qué es una inteligencia artificial, es un programa que se instala en las computadoras, básicamente, que le permite a una computadora aprender. O sea, principalmente el programa está diseñado y pensado para que la computadora pueda aprender, ¿sí? Entonces, ese programa o ese algoritmo que le enseña a una computadora a aprender está basado en la forma en que trabaja nuestra cabeza, básicamente, que aprende de la experiencia y corrigiendo una vez que tiene la experiencia y una vez que nosotros, como aprende un niño de 5 años, una vez que el niño se quema con fuego, sabe que no tiene que volver a poner la mano ahí, ¿no es cierto? Bueno, conceptualmente lo que hace un algoritmo de aprendizaje, de machine learning se llaman, es procesar. Hay una etapa de entrenamiento, digamos, que se le dan muchísima cantidad de información. En este caso vamos a dar el ejemplo de las inteligencias artificiales que trabajan con texto, porque después, como han dicho por ahí, hay inteligencias para trabajar con audio, con imágenes, pero principalmente las que trabajan con texto lo que hacen es analizan o procesan, mejor dicho, un montón, o sea, miles de millones de gigabytes de información, de texto. Procesan eso para aprender, ¿sí? Entonces, al procesar toda esa información, empiezan a contextualizar palabras. Por ejemplo, como procesan tantos textos y libros y información que está en internet, en donde aparece la palabra, no sé, reina, mujer, castillo, empiezan a ver la cantidad de veces que esas palabras aparecen en un contexto cercano, ¿sí? Y de esa forma, cuando uno a una inteligencia artificial generativa, que trabaja con texto, no sé, le pregunta algo sobre castillos o sobre reyes, esa inteligencia que aprendió el contexto de todas las palabras, sabe cómo buscar, sabe cómo generar información basada en contextos, básicamente. Entonces sabe que si vos estás hablando de castillo, es muy probable que la palabra rey, reina, etcétera, aparezcan alrededor. A ver, lo estoy explicando de manera muy reducida y conceptualmente. Detrás de esto hay un montón de ciencias que convergen. Esto es una tecnología convergente, se le llama, porque tanto la matemática como el procesamiento como el hardware se unen y empiezan y permiten que hoy sea posible la inteligencia artificial, porque para analizar toda esa cantidad de información es necesario tener un hardware, o sea, unas computadoras muy potentes, ¿sí? Yo di el ejemplo de un programa a la computadora, pero las inteligencias artificiales no se instalan en una computadora, sino que están instaladas como hoy le decimos, la nube, que son servidores muy potentes en internet, que permiten que los usuarios o nosotros hagamos esas preguntas y charlemos con inteligencias artificiales que están en la nube, digamos. Pero principalmente, para que la gente se quede con algo, las inteligencias artificiales están diseñadas para aprender, ¿sí? Aprender. Exactamente. Me suena muy fuerte, sí. Y te escuché decirlo varias veces, por eso me lo anoté, que una computadora pueda aprender, porque estamos hablando como de razonar. Sí, ¿no? Sí, que lo más interesante de esto en realidad es que la forma en que trabajan internamente está basada en la forma en que los humanos aprendemos. O sea, por eso digo que es tecnología convergente, porque también la neurociencia y el estudio y la investigación de la forma del cerebro, básicamente, también sirvieron de modelo justamente para después plasmar esos modelos de forma matemática y que una computadora hoy tenga la capacidad de aprender. Y cuando digo que se basan en nuestra forma, es así. O sea, el humano como aprende, mirando, procesando con su sentido, o sea, lo que recibe por su sentido, procesándolo y corrigiendo su comportamiento en base a la experiencia que tiene, ¿no? Y las inteligencias artificiales hacen lo mismo. Le voy a dar un ejemplo muy concreto que a todos nos ha pasado. ¿Vieron cuando entran a alguna página web que nos aparecen esos cuadraditos y te dicen, señalame en todos los lugares donde aparece un colectivo, por ejemplo? Sí. Bueno, ahí nosotros lo que estamos haciendo es entrenando a una inteligencia artificial. O sea, de esos 6 cuadraditos con colectivo que aparecen,
5 o 4, ya Google en este caso ya los tiene identificados y sabe que son colectivos, pero los otros 3 tiene dudas. Entonces le pide ayuda a nosotros, los usuarios, que somos humanos, digamos, en el mejor de los casos, para que nosotros seamos los que validan la inteligencia artificial. Entonces, en ese momento estamos diciéndole, che, estos 3 son colectivos. Y la inteligencia artificial está aprendiendo y dice, ok, o sea que estos 3 también son colectivos, y ahí empieza a alimentar su entrenamiento. Entonces, cuento esto para que vean cómo hacen las grandes empresas o cómo descubrieron y aprovechan esto de entrenar sus inteligencias artificiales usándonos a nosotros. A cambio nos dan todos sus servicios y hacen que realmente uno pueda poner un chequeo de seguridad en una página web, porque eso también sirve para que después no haya computadoras haciendo ingresos automáticos en las páginas web y generando estadísticas falsas, básicamente. Entonces te dan un servicio, pero a cambio vos le estás entrenando una inteligencia artificial a reconocer imágenes, básicamente. Entonces después, cuando vos en Google buscás colectivo, te sugiere un montón de imágenes en donde aparecen colectivos, porque claro, entrenaste un montón, millones de usuarios, y esto hay que pensarlo en una gran escala, porque no somos nosotros 10 que estamos ahí, sino que millones de personas están alimentando esos grandes modelos para que esos modelos aprendan y después nos brinden estos servicios importantes, digamos. Viste que la fantasía se dispara rápidamente, ¿no? Yo te escucho hablar, no sé qué les pasa a ustedes, bueno, ustedes ya están un poco más entrenados con toda esta información, donde escucho de computadoras que aprenden, que se tomó como modelo al cerebro humano, que cómo aprende el cerebro humano, bueno, básicamente incorporando información, procesando, corrigiendo en base al comportamiento, ¿no? Sí. Y de qué manera nosotros, con un ejemplo, que habrá un montón, pero diste un ejemplo de cómo también estamos ayudando a entrenar a esas computadoras para resolver determinadas situaciones a cambio de, qué sé yo, obtener en nuestra PC mayor seguridad y todo lo demás. Pero si la fantasía se dispara, es como que uno ve un futuro apocalíptico en donde las computadoras empiezan a tomar el poder de las cosas, de la situación, y vos no sabés si del otro lado hay un humano, una computadora y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Digo, si la fantasía se dispara. Ajá. Ahora, una cosa es la fantasía y otra cosa es lo que puede llegar a ser. ¿Hasta dónde puede llegar esto? No lo sabemos. A ver, una de las, en este caso, digamos, una de las innovaciones más disruptivas en los últimos tiempos fue la inteligencia artificial, y a diferencia de otras tecnologías como fue en su momento el Internet, que también fue una innovación disruptiva porque hizo que exponencialmente la información empiece a fluir en todo el mundo a velocidades que nunca antes habían pasado. Uh-huh. El problema, o no sé si decir el problema, la gran característica de la inteligencia artificial es que la evolución no es lineal. O sea, no podemos predecir cuáles son los próximos pasos en la inteligencia artificial. De hecho, ChatGPT cuando apareció fue de un día para el otro que dijimos, ay, mirá, ahora está ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT es una inteligencia artificial que permite chatear. Ajá. Como que si del otro lado hay un humano y vos podés preguntarle lo que sea. Y esa, bueno, ChatGPT. Lo cierto es que hace más de 25 años que... Claro. Hace más de 25 años que estaban investigando y desarrollando esta tecnología y no podían predecir cuándo iban a lograr que el entrenamiento justamente de ese modelo sea lo suficientemente bueno como para alargarlo al público, y no es tan calculable esa evolución. Entonces esa es una gran característica de la inteligencia artificial. Mañana, por ejemplo, los modelos que se están entrenando ahora, de un día para el otro realmente empiezan a poder analizar y reconocer cosas que antes no podían, y entonces ahí las empresas dicen, bueno, listo, este modelo está lo suficientemente entrenado como para reconocer imágenes satelitales o tal cosa. Entonces, no es calculable, pero sí, yo soy muy optimista con la inteligencia artificial. La búsqueda que hay detrás de todo esto, lo charlábamos con un conocido que trabaja en Google, que realmente ellos tienen como objetivo como empresa, y todos los que están detrás de la inteligencia artificial desarrollándola tienen el objetivo de lo que llama la inteligencia absoluta, que es la conciencia, ¿no? Que eso es lo que muestran en las películas distópicas, ahí donde hay robots que toman conciencia y sienten y digamos, eso es realmente lo que están buscando los científicos y que investigan esto. Pero
En realidad, hablando ya de la tecnología que tenemos a disposición, yo soy muy optimista y creo que la inteligencia viene como todo el resto de las tecnologías que hacemos, a cambiarnos la vida para bien. Y eso de proyectar, digamos, y pensar qué pasa si las máquinas se dan vuelta y empiezan a venir en contra nuestra. Claro, avanzar, yo creo que como eso, robot. claro, yo creo que Sí. estamos, digamos, que no es esa el futuro, digamos. Para mí es otro. En la medicina, por ejemplo, las inteligencias artificiales te permitieron cosas que antes eran inimaginables para combatir enfermedades, etcétera. Creo que son cosas buenas. Tengo que ir a una tanda, pero antes quiero cerrar una idea. Ajá. Tiraste un ejemplo, ¿no? Con el texto de las palabras, cómo se va entrenando la inteligencia artificial con el tema de las palabras, que se van incorporando miles de palabras con sus contextos, entonces la va analizando. Mencionaste el tema Castillo, asociado con reina, rey y demás. Ahora, ¿para qué sirve esto puntualmente, la parte de incorporar texto y que sea capaz de analizar esos textos? ¿Cuál es cuáles son las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en cuanto a texto se refiere? Que serán infinitas, me imagino, pero algunas como para ir haciéndonos a la idea. Bueno, yo voy a dar el ejemplo más directo que tengo porque lo uso todo el tiempo en mi trabajo, digamos. Mi trabajo es desarrollar software, digamos. En el desarrollo de software, los que más o menos saben del tema, vos tenías que escribir un programa línea por línea y decirle, bueno, cuando te aprieten el botón A, vos tenés que dibujar la A en la pantalla. O sea, programar era eso, decirle a la computadora cómo reaccionar a cada instrucción. Bastante complejo. Sí. Yo intenté hacer un curso y abandoné el intento. Bueno, en programación existe el concepto de niveles de programación. Entonces uno dice, el lenguaje es un lenguaje de alto nivel. Sí. Cuando hablamos de un lenguaje de alto nivel nos referimos a que con poca línea de código uno puede lograr grandes cosas, si se quiere, en pantalla. Vamos por dar ejemplo que la gente los visualice. La inteligencia artificial permite que no podamos usar lenguaje natural para programar. Es decir, no necesitas hacer más cursos, Claudia, porque ahora vos a una inteligencia, hoy a una inteligencia artificial vos le podés decir, necesito un programa para hacer una calculadora, apretás Enter y esa inteligencia generativa de texto empieza a escribirte en el lenguaje que vos le pidas el código necesario para armar una calculadora, para programar una calculadora, ¿sí? Por eso decimos que es un lenguaje de alto nivel de programación, porque ya puedes hablar en lenguaje humano. Si yo quiero, por ejemplo, la nota que estoy haciendo acá, ¿no? En vez de tomarme después todo el trabajo de tener que desgrabar para después empezar a armar la nota, una desgrabación no es una nota, ¿no? No. Entonces, ¿yo cómo podría aplicar la inteligencia artificial para facilitar mi trabajo sin tener que hacer todo eso? De pasar horas desgrabando para después, una vez que tengo ese material, empezar a escribir la nota y ver por dónde empiezo, la estructura que le doy, que el título, bla, 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 bla. Bueno, una de las aplicaciones más empresariales que tiene la inteligencia artificial es la desgrabación, justamente. O sea, yo cuando tengo reuniones con clientes, invito a la reunión virtual a una inteligencia artificial que lo que hace es escucha todo el audio de la reunión y te genera una minuta muy exacta con nombre y apellido de la persona que está hablando, el texto, o sea, hace una transcripción literal de todo lo que hablamos en la reunión. A nosotros nos sirve primero para tener un acta de la reunión y segundo porque después a otra inteligencia artificial vos le pasás la desgrabación, el guión de toda la charla y le pedís que te haga un resumen, le pedís que te haga un gráfico, que te haga un mapa conceptual y lo hace muy bien y podemos después ver algunos ejemplos, pero es digamos, todo lo que tenga que ver con procesamiento de texto, hoy por hoy es conveniente que lo haga la inteligencia artificial y después tu laburo, que creo que es lo que más te apasiona a vos, lo podés hacer mucho más tranquila porque ya tenés la minuta, ya tenés los conceptos y después te dedicas vos a programar las próximas me voy a contratar me voy a contratar una inteligencia artificial que me haga este trabajo, el trabajo duro y yo me dedico, como vos decís, a lo que me gusta, que es armar la nota sin perder horas. Exacto. Horas. ¿Saben cuánto lleva a desgrabar una nota de 2 horas? No, un montón. Me encantó. Vamos con los anunciantes y enseguida seguimos charlando con Guido Mucciuti, con Gabriel Marchesi y con Cecilia Weissmuller. ¿Lo dije bien? Weissmuller sobre inteligencia artificial. Aprendemos a atarnos los cordones. También para mirar a nosotros mismos necesitamos de alguien que nos ayude. Aprendamos a observar el reflejo de lo que somos, de lo que nos pasa, de nuestra sociedad toda. Aprendamos a fijar la mirada en esa imagen que vuelve y nos cuestiona. El espejo. Claudia Castro.
con Claudia Cajigas. Bueno, seguimos en El Espejo charlando sobre inteligencia artificial. Estamos con el rector de Lima, el profesor Gabriel Marchesi, la psicopedagoga Cecilia Weidmuller y con el licenciado en sistemas Guido Mucciuti. La verdad es que es un placer, ¿no?, conocer de todo esto. Por ahí entramos en pánico y bueno, está bueno escuchar y está bueno escuchar también a los oyentes. Me voy a poner los lentes porque tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes. Espera, porque esto tiene todo su proceso de ponerse los lentes y demás. Ahí está. Betty dice: estoy escuchando lo de la inteligencia artificial y la verdad es que a mí me viene dando miedo. Parece que quieren humanizar las máquinas. Nos vamos robotizando, automatizando los seres humanos. Las personas vamos dependiendo cada vez más de las tecnologías, usando cada vez más nuestro cerebro para pensar, analizar, reflexionar. Lo que es peor, nos están perjudicando en las relaciones interpersonales, ya que cada vez nos encontramos menos en vivo. Dice Betty. No sé si Cecilia, Gabriel, el que quiera, me parece que es un buen punto para poder reflexionar. Como que vamos notando lo mismo que nos fue pasando a nosotros mientras organizábamos la jornada, esto de primero te fascina, querés hacer todo con la inteligencia artificial, mañana vos te vas a levantar y querés hacer todo y no vas a hacer más nada y lo va a hacer todo la inteligencia artificial. De repente te empieza a preocupar, decir, no, pero si todos están haciendo todo con la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Después te empezás a imaginar las películas de Terminator, ciencia ficción, ya ves la foto de la Skynet sí. Y decís, esto se viene, es lo que sentí. Lo que es como ese proceso en un poquito, unos pocos minutos, que fue lo mismo que nos pasó a nosotros mientras organizábamos, y nosotros decidimos jugar con eso, decidimos decir, bueno, ¿qué pasa si de verdad viene la inteligencia artificial, se ponen los robots, como dice Guido, que falta un montón parece, pero que no sabemos, y quiere tomar el control? Y ahí escuchábamos una reflexión de Santiago Bilinqui, que es tecnólogo, comunicador, deja para pensar siempre, muy interesante. Y él decía que en qué posición estamos los humanos ante una posible inteligencia artificial que quiera dominar, que se crea más. Uh-huh. Y nos muestra muy mal posicionados, porque dice, bueno, nosotros todo lo que pudimos destruir lo destruimos, así que si viene alguien con conciencia y nos quiere controlar, y evidentemente bien no nos va a ir, dice él, ¿no? Y por eso nos da tanto miedo cuando vemos que puede haber algo superior a nosotros, creo, ¿no? Igual tiene que ver con eso. Pero después nos va dejando más tranquilo, porque esto que dice Betty de las relaciones interpersonales, el estar en vivo, fue la otra mirada que tuvieron nuestra jornada de comunicación. Y Cecilia y Claudia por ahí hacían una lista de irrenunciables. Insustituibles. Claudia Capelletti. Ajá. De insustituibles, de estas cosas que nosotros no vamos a poder dejar de hacer, no debemos dejar de hacer y no tenemos que dejar de hacer, que tiene que ver con relacionarnos, con encontrarnos, con conversar, porque, bueno, ellas mejor que ellos saben, el aprendizaje se da ahí, se da con el otro, se da en los grupos. Y muchas cosas de nuestra jornada fueron por ahí, decir, mirá, está todo esto, pero no te olvides que seguimos siendo nosotros, que seguimos preguntando nosotros, que seguimos trabajando nosotros, que somos personas, y que esto es, lo que decía Guido, me parece que es fundamental entender que es una herramienta y que la tecnología siempre viene para mejorarnos. Uh-huh. Ahí tenemos como una parte ahí que nos da miedo, después de a poco la vamos incorporando, los que la incorporan más rápido tienen ventajas, y después como que todos estamos arriba del mundo que sigue girando, y que ya está la tecnología dando vuelta ahí. Nos ha pasado siempre, nosotros pasamos por las etapas de sin celular, con celular, sin internet, con internet, uh-huh, sin inteligencia artificial, con inteligencia artificial, y así parece que va a ser esto. Entonces creo que viene para mejorar, y que es como un proceso natural que tenemos, esto de descubrir, tener miedo y después usar. Yo me quedé pensando un poquito de esto cuando hablábamos de cómo aprende, ¿no?, el ser humano, uh-huh, que sí es cierto esto del aprendizaje a partir de los sentidos, de el procesar, digamos, estas experiencias. Yo tengo una mirada así como, digamos, obviamente me pasó esto, como dice Gaby, de maravillarme,
y Aterrante. empezar a aterrarme. Pensando siempre desde el lugar de los chicos, ¿no? Pensando en las edades de la vida en donde nos encontramos con con la tecnología en sí, con las pantallas. Bueno, es un tema siempre muy complejo y que ya hemos hablado y que da para hablar muchísimo. La aproximación de los chicos a la tecnología en edades tempranas, que por ahí nos preocupa, a las pantallas. Y bueno, pienso que que el aprendizaje es más allá, es mucho más complejo que eso, es un vínculo o parte de un vínculo siempre. Entonces, pensarnos desde este lugar de hay insustituibles, digamos, que siguen estando y que deben seguir estando. Pensando en esto, un adulto lo puede sobrellevar, digamos, y usarlo justamente con responsabilidad, como asistencia, como consulta, pero es cierto que nos preocupa en que ciertos procesos, digamos, en el desarrollo temprano, la representación, las formas de aprender, los procesos cognitivos, es cierto que hay cosas que nos muestran desde estas aplicaciones que se pueden saltear ciertos procesos, ¿no? Que nosotros siempre desde la mirada psicopedagógica estamos como inculcando, digamos, o asesorando en relación a esto de no perder, ¿no? La lectura, esto de el intercambio, ¿no? Y hablando de esto que por ahí preguntaba Betty de los vínculos, ¿no? Interpersonales, que todo surge de ahí, digamos, que para nosotros siempre fue así. Yo creo que un adulto, digamos, puede incorporarlo. Para los chicos es súper natural el uso de la tecnología, el uso es casi instantáneo, digamos, para ellos. Para nosotros es más forzado. Pero ya tenemos alcanzado ciertos procesos, ciertas funciones, digamos, psíquicas y intelectuales, como para poder razonar sobre eso, reflexionar sobre eso, discutir sobre eso. Los chicos necesitan prepararse justamente para hacer el uso crítico, tener un pensamiento sobre eso, claro, antes del usarlo sin responsabilidad, claro. ¿no? Esto que es de allí donde está la figura, ¿no? Del docente, que vemos que es insustituible desde ese lugar, ¿no? De ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, usarla como herramienta, ¿no? Trabajar con los chicos desde este lugar, pero siempre el cuidado, ¿no? Que aparece ahí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Que la tecnología en sí no es ni buena ni mala. Depende del uso que le demos, depende del uso que el hombre, que el ser humano le dé. Y acá está el rol clave de enseñar a los chicos. Los chicos, uno puede decir, sí, aprenden solos. Sí, por supuesto. Pero de hablar de otras cosas, ¿no? De decir, bueno, si tenés que hacer un examen, vos tenés que estudiar porque te tenés que preparar para la vida, no te lo puede hacer una inteligencia artificial. Exacto. Podés consultar si no sabés para hacer una tarea y demás. Es todo un acompañamiento. Decirlo es muy fácil. Sí. Los que somos padres sabemos que llevarlo a la práctica es muy complicado, pero no podemos negarnos porque esto ya está entre nosotros. Está presente. Entonces, está presente. Problema o no problema, de acuerdo como cada uno lo quiera ver, esto está. ¿Qué hacemos con esto? Hay una peli de Disney que está muy buena, que se llama Wall-E, creo, la del robot chiquitito ese que andaba limpiando el mundo, y da un ejemplo práctico de esto de como en todos los aspectos y en todas las facultades del humano, digamos, cuando uno no las usa, se atrofian, digamos. Entonces, lo mismo pasa cuando vos vas a laburar todos los días en el auto, teniendo la posibilidad de ir en la bici o de ir caminando. Entonces, cuando no usamos las facultades o las funciones nuestras, perdemos la práctica, no las desarrollamos. Claro. Y en ese sentido creo que con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Una cosa es usarla para aumentar la productividad en tu empresa, en tu trabajo o lo que sea. Y otra cosa es en la etapa donde uno tiene que desarrollar ciertos atributos y desarrollar el pensamiento, etcétera, no sé, la primaria o incluso antes, que los gurises agarren y de entrada se les brinde o que no se les, entre comillas, regule un poco el uso de ciertas tecnologías para que ellos primero desarrollen sus funciones y después, claro, y después sí. Y después ver cómo hacer para facilitar las cosas y poder, lo que yo te planteaba, ¿no? De, por ejemplo, cómo ahorrar el tiempo de
desgrabar una nota. Ajá. ¿No? Es lo que se me ocurre a mí a partir de mi trabajo vale. cotidiano y un montón de cosas, qué sé yo, que se pueden hacer. ¿Cómo hacer para que te facilite algunos aspectos de tu vida, no que te sustituya? Claro. Y acá hay un tema que vale la pena señalar de las inteligencias artificiales, sobre todo las generativas, de las que trabajan con texto, Ajá. y es que están entrenadas con texto que está en Internet. O sea, no es, sin entrenamiento, sin darle volúmenes y volúmenes de información que hemos generado a lo largo de toda la historia a los humanos, sin eso la inteligencia no es buena, no tiene buenos resultados. Vos podés escribirle, pedirle cosas y los resultados no son buenos. Uh-huh. Entonces también hay que tener en cuenta eso, porque hay mucha gente que ocupa la inteligencia artificial para hacer tareas o para responder preguntas, y a veces la inteligencia artificial, el resultado que te da no es información verídica, porque capaz está en la parte de la información que vos le estás pidiendo está entrenada con fake news o con texto malo o con texto ideológicamente muy sesgado. Uh-huh. Entonces el resultado que te da no es bueno, y la única forma de darse cuenta de que no es bueno es tener un pensamiento crítico y Claro. tener esa capacidad, digamos. Exacto. Entonces, yo creo que por eso me pareció fantástica la iniciativa de Lima de plantear el tema y empezar a ponerlo sobre la mesa para analizar críticamente cómo el uso de la inteligencia artificial puede ser algo muy bueno y potenciar un montón, pero también cómo el mal uso de la inteligencia artificial y de todas las cosas que usamos mal los humanos, que siempre tienen la connotación que cada uno le da, puede ser nocivo para Claro. una sociedad, para la persona, para la sociedad, para nosotros. Estoy pensando en un ejemplo puntual que es el cuco, por ejemplo, de muchos estudiantes cuando se tienen que recibir, hablando de la facultad, por ejemplo, y tienen que presentar una tesis, Uh-huh. ¿no? En comunicación social la tesis era el cuco y fue motivo de que muchos compañeros de promoción no hayan podido recibirse después de haber cursado y aprobado las 42 materias que era en ese momento la licenciatura en comunicación social. Después cambió el programa. Después de haber hecho los 6 meses, un año de pasantía, quedaron trancados con la tesis, ¿no? No estaban preparados, no nos formaron para eso. Bueno, otros logramos dar ese paso a fuerza de tesón y demás, pero sigue siendo el cuco de muchos. Ahora creo que se está instruyendo más a los alumnos en esto. Si alguien quisiera que la inteligencia artificial le haga una tesis, ¿esto sería posible? Sí, claro, digamos, o sea, hoy usando inteligencia artificial. Bueno, ahí ves que ya no me gusta, ya No, bueno, porque- pero es que ahí depende de cada uno, o sea, si Claro. vos como potencial profesional, digamos, te recibiste haciendo una tesis que no la hiciste vos, la hizo una inteligencia Truchando. artificial, claro, o sea, Pero también pasa. se compra, también Claro, estaba la otra, de comprar, pagarle a otro para que te la haga. Exactamente, eso Sí. siempre existió, la trampa, o sea, el tema es, o sea, sí puedes hacer, de hecho hay, no me acuerdo qué libro bestseller, que dimos el ejemplo en el IMA, hace no mucho tiempo se publicó, y recién cuando se publicó el autor dijo que lo había hecho usando inteligencia artificial, o sea, a ver, el tema es... ¿en qué contexto uno usa la inteligencia artificial? Ujú. Si yo me presento a un concurso de arte, que los que me conocen saben que soy muy mal dibujante, estoy hablando de un concurso de dibujar, de pintar, etcétera. Sí. Si yo me presento a un concurso de arte que evalúa pinturas digitales y yo lo hago con la inteligencia artificial y gano, o sea, estoy haciendo trampa, digamos. ¿Y hay forma de saber que eso lo hiciste con la inteligencia artificial sin que vos lo digas? Y está difícil, digamos, sobre todo las cosas generadas con texto. A ver, cuando uno conoce los resultados, o sea, si uno usa una inteligencia artificial, te das cuenta a veces los textos y sobre todo si conoces a la persona. Ujú. Porque, no sé, te presentan un trabajo súper bien organizado, o sea, que hay contraste con la historia académica de la persona y bueno, o lo compraste o cómo lo hiciste, digamos. Claro. O sea, pero bueno. Eso pasa O sea, mucho en la escuela. Claro, mirá, claro. ¿lo ven en la escuela eso? Sí, claro. Nosotros cuando empezamos a investigar un poquito sobre esto, decimos, ¿para qué lo usan los chicos, no? Ujú. Porque lo están usando. Sí. No tanto como nosotros nos imaginamos, pero sí, sobre todo estas generativas de texto que bueno, esto por ahí Luciana con todo el hacer las tareas, ¿no? El Ajá. trabajo práctico. Sí. Es algo habitual. A ver, lo del chat GPT que decía él, es algo que uno escucha de los Sí, pibes de de la los casa. chicos. Ujú. Vos decís, ¿pero qué era? Me pasó de preguntar qué es. Es para hacer la tarea. O sea, literalmente sí. para hacer la tarea. Que en un sentido, digamos, está disponible, así como en una época estaba el Google, digamos, de buscar información. En y estas Wikipedia. cuestiones, en Wikipedia. La Encarta. Claro, la Encarta. Para los que somos más viejos. Rincón Sí, sí. del Vago. sí.
el tema es esto. Gastón la otra vez nos hablaba mucho de crear ciudadanía digital, ¿no? De por ahí, que eso es un poco lo que la escuela tiene que ir como modificando en cierta medida y sobre todo en la ética de la intención, ¿no? De esto de qué mensaje le vamos a dar a los chicos de qué es lo importante aprender, ¿no? Siempre pensando en que fundamentalmente el aprendizaje se da a través de procesos. Y si ellos lo usan para poder saltearse esos procesos, no va a haber un aprendizaje real, ¿no? Digamos, en cuanto a la significatividad, digamos, también hay una cuestión importante que se pierde ahí, que tiene que ver con la autoría, el poder hacerlo por ellos mismos, ¿no? Que bueno, está atravesado por muchas cuestiones que tienen desde lo ético, desde lo pedagógico, desde lo cognitivo. Y hablamos mucho de esto del rol del profe, ¿no? Del docente, el que está acompañando en estas cuestiones, ¿no? Uno lo puede incluso traer al aula, que es una herramienta maravillosa para poder trabajar con ellos, guiándolos justamente en la pregunta. Por ahí, como decía Guido, hay que saber preguntar a la IA. No hay que preguntarle cualquier cosa porque te va a tirar cualquier cosa. Claro. Entonces, el saber acompañar en la pregunta. Por ahí él lo puede explicar mejor, pero bueno, aprendimos que hay una cuestión que tiene que ver con el prompt, que es cómo elaborar, digamos, ese pedido al chat GPT, por ejemplo, qué es lo que yo quiero que responda. Entonces ahí nos involucramos en el uso, ¿no? Es que le pedimos, dame un resumen de este libro, le tiramos un libro y nos da un resumen, sí, lo hace, y perfecto. Ahora, después yo tengo que leer eso, revisar, y bueno, no es qué pasó en la Revolución Francesa. A ver, quiero preguntarle más, quiero saber, digamos, otras cuestiones, no sea solo información. Uh-huh. Y en eso el rol del profe es súper importante, o el que esté al lado, justamente para guiar ese proceso, para que no sea esto de saltarme pasos, se lo entrego así, porque el profe se da cuenta, como dice Guido, o sea, a ver, si vos conocés al estudiante y te va a presentar un trabajo hecho por la IA, el vocabulario, digamos, ya te va a mostrar que no lo hizo él. Claro. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Va a pasar que el profe le va a decir, mira, esto lo hiciste vos, revisalo, rehacelo. El tema es eso, que por ahí dejemos de pensarlo como un fantasma que nos está acosando en la escuela, y lo podamos integrar de una manera sana, ¿no? De esto de decir, bueno, ¿cuánto me va a servir a mí para poder investigar, hacer, o sea, para poder buscar información, atraer más conocimiento? Pero siempre tiene que estar presente esto de la crítica, ¿no? Claro, de la reflexión sobre eso que me va a generar la IA. Mira, justamente tengo el mensaje de un oyente que pregunta, ¿no? El docente pareciera siempre acompañar o tratar de entender. ¿No lo usan para beneficio, para corregir, para armar clases o algo así? Uh-huh. Sí, estaría buenísimo. A medida que íbamos caminando por ahí aparecen las herramientas y las bibliotecas de aplicaciones así, o no sé bien cómo se llamarían, pero donde tenés disponible cantidad de cosas. Y claro que sí, descubrimos que hay uno para hacer el proyecto de la materia, o sea, para el profe. Mira. Planificaciones. Hay otro que tiene guías de actividades, como que te propone ingresar vos el texto y que ya te propone una guía de actividades. Sin ni siquiera dar la orden, porque por ahí en el chat GPT lo podríamos hacer igual, porque le decimos, bueno, te voy a presentar este material, quiero que me hagas un cuestionario que sea guía de lectura, para presentárselo a estudiantes de 15 años, de la materia tal, entonces lo podíamos hacer. Pero bueno, hay otros que ya se dedicaron a decir, bueno, acá tenés, este te arma cuestionario sobre texto, listo, yo te pongo el texto y vos me armar un cuestionario, yo se lo presento a los chicos. Claro. Lo mismo nos pasa para nosotros, o sea, eso, nosotros guiar a los chicos en que la usen bien, y nosotros como adultos, para que obviamente que primero que saber es tentador, usarla bien. Y además es tentador, porque claro. O sea, esto de, bueno, obviamente haceme un proyecto sobre tal cosa, claro. A mí, yo lo experimenté. Y ahí fue donde me asusté completamente, porque... De decir, me superó. Claro. Dije, la IA me va a reemplazar, porque claro. yo le puse, quiero armar un proyecto de orientación vocacional para armar talleres, y fue como un chorro realmente de texto con todo, cada paso que yo tenía que dar para dar el taller.
Y si vos te quedás con eso, o sea, después me lo puse a leer y dije, no, esta no soy yo, Claro. armando un taller. Pero justamente eso, digamos, lo que te puede ayudar es dar ideas. Claro, vos después lo tenés que adecuar. Va, claro. Depende de Depende cada uno. Depende de cada uno. que dice, mira, Claro. esto tú ya está. Pasa que listo. o sea, ahí yo siempre, digamos, hay un tema de los gustos de cada uno, digamos. El tipo que le gusta la poesía, o sea, primero una aclaración, es imposible ganarle a GPT o a ese tipo de inteligencia en generación de texto, ¿tá? Yo ahora después voy a dar unos ejemplos ahí. Sí. Ahora en el próximo Pero, o sea, bloque pero vamos con es eso. como que una persona un trabajador de cierta época que estaba acostumbrado a hacer los pozos con una pala, quiera ganarle a una máquina que tiene una mecha para hacer pozos a la tierra o sea, es imposible, digamos. El tema acá es los gustos y las pasiones y lo que a cada uno le gusta. O sea, el tipo que le gusta escribir poesía no va a dejar de hacerlo porque ahora sabe que hay una computadora que es muy buena haciendo rimas y poesía, ¿no? Porque en realidad a él le satisface, le genera placer la producción de su poesía. Eso en cuanto al arte, digamos. Y después en cuanto al trabajo y esto del prompt que hablaba Cecilia, se le llama prompt a cómo uno ingresa el texto en la inteligencia artificial para que después la inteligencia te dé un resultado. Y eso es muy importante y ahora ya empieza a haber todo un concepto y una ingeniería alrededor de eso, de decir cuál es la mejor forma de darle un ingreso a la inteligencia artificial para que el resultado sea óptimo, o sea mejor. Por dar ejemplos burdos, digamos, si no es lo mismo que yo le diga qué es chajarí, con pretensiones de que la inteligencia artificial me dé una descripción, digamos, que decirle, mirá, Chajarí es una localidad que está en el sureste, qué sé yo, y que le pida que me haga una descripción. Entonces ahí el resultado va a ser mucho más preciso. Entonces hay todo un desarrollo y todo un análisis y un estudio de cuál es la mejor forma de ingresarle, de hacerle preguntas, como decía. Sigue siendo el tema de saber hacer preguntas, que todos sabemos que es importante desde que leímos El Principito, básicamente. Sigue siendo lo importante, digamos, aprender a usar esas máquinas o esas tecnologías, es algo que es bueno, y como hablábamos hoy hace un rato en el corte, que cuanto antes dejemos de negarnos a esas cosas y al menos nos ayornemos con de qué se trata, cómo funcionan, para qué sirven, en qué caso está bueno usarla, en qué casos no, cuanto antes descubramos eso, mucho mejor, porque todo el resto del mundo que sí lo hace tiene ventajas competitivas y de desarrollo que son abismales, digamos. Exacto. Bueno, tengo que ir a una tanda comercial. Después vamos a tener algunos ejemplos prácticos, Guido. Sí. ¿Qué, por ejemplo? Vamos a abrir ahí. Yo me pensé algunas cuestiones. Bueno. No, pero yo tira tengo vos tres. primero. Yo tengo tres ejemplitos ahí donde vamos a dar unos ejemplitos de, por ejemplo, de pedirle ayuda a ChatGPT para hacer un trabajo. Le voy a dar un contexto. Sí. Le voy a decir que soy un profesor, que tengo a cargo alumnos de 5 años, que quiero enseñarle los colores y quiero que me dé algunos ejemplos de cómo puedo hacer un ejercicio didáctico ahí para que los chicos aprendan los colores, por ejemplo. Bien. Entonces le quiero dar algunos ejemplitos muy breves, pero para que los oyentes se lleven una idea de cómo funciona en este caso una inteligencia que trabaja con texto. Y si yo le pido ayuda, por ejemplo, suponete que, a ver, cuando vos me propusiste esto ayer, pensé casos reales, ¿no? Casos reales que uno conoce por ahí de nadie se siente identificado, no es un caso de acá, es un caso de otro lado, ¿no? Pero suponete, se da en todos lados. Y me planteaba esto, por ejemplo, tengo un hijo pequeño, 10 años, ponele, sobresale sobre el resto, tiene un coeficiente intelectual muy, muy alto, pero no tiene habilidades sociales. No tiene compañeros, no tiene amigos, ni dentro ni fuera. Es muy competitivo, hace bullying y recibe bullying. ¿Qué puedo hacer? Bueno, perfecto. Después se lo planteamos a ver cómo me responde la inteligencia artificial. Dale, qué veamos. consejos nos da. Estamos charlando con Guido Mucciuti, con Gabriel Marchesi y con Cecilia Weidmuller sobre inteligencia artificial a raíz de las jornadas que organizó el IMA hace muy poquito tiempo. Vamos, Lucy. Sumar opciones, sumar opiniones, sumar criterios, sumar ideas, sumar alternativas, sumar conocimiento, sumar sentimientos, sumar esperanza, sumar sueños, sumar anhelos, sumar compromiso. En el espejo,
Queremos sumar todo lo que nos ayuda a vivir y a convivir. El espejo. Sumate. Bueno, ay, ¿cómo seguimos ahora? Vamos a jugar con la inteligencia artificial. Yo lo voy a tomar así, como un juego en donde le vamos a preguntar cosas. Acá Guido ha traído, tiene una computadora en donde va a ingresar. Hay que ingresar a determinados programas, ¿no? Porque si no, ¿cómo le pregunto yo a la computadora? Hay un programa, ¿cómo se llama? En este caso, ahí que después se va a ver en pantalla, se llama chatgpt.com, es una de las inteligencias artificiales más conocidas. Después ahí Pablo seguramente lo va a compartir en pantalla, a ver si algo se alcanza a ver. Uh-huh. Pero bueno, una vez que uno se conecta a esta inteligencia artificial que es pública, la versión que vamos a ver ahora es una versión pública. También hay versiones pagas, que son, digamos, las versiones pagas lo que hacen es te ofrecen más servicios, son más potentes, te permiten hacer tus propios modelos, es decir, vos podés decir, bueno, voy a preparar un modelo que ya tiene un contexto, a un modelo lo podés entrenar y decirle, mira, yo soy un profesor de matemática, tengo alumnos de tal y tal edad, cosa de que el modelo cuando le empezás a pedir cosas, el resultado ya es mucho más orientado a lo que vos necesitás y no tan general. Bien. En este mundo de las inteligencias artificiales, cuanto más preciso seas, el contexto. No quiero decir de esa forma le seteas la personalidad a la inteligencia artificial, porque no sería una personalidad, no sé cómo sería el carácter, pero bueno, la cuestión es las versiones pagas son más completas, te dejan procesar imágenes, audio. En este caso la versión gratuita te deja procesar texto, ¿sí? Ajá. No sé si, Pablo, ahora compartís y vamos me mostrando. Bueno, a ver, ¿qué le vamos a preguntar entonces a la inteligencia artificial? Bien, en este caso, como pueden ver, se llama ChatGPT porque es un chat. Acá se puede ingresar texto, uno puede ingresar texto, y cuando uno le ingresa texto y aprieta Enter, empieza a hacer su trabajo esta inteligencia artificial. Uh-huh. Básicamente yo ahí le puse un caso práctico, le puse soy profesor de un curso de primaria, alumnos de 5 años, y quiero darles un ejercicio didáctico y lúdico para que aprendan los colores. ¿Podrías darme al menos 3 ejemplos de ejercicios para los chicos? Le puse, ¿sí? Uh-huh. Entonces aprieto Enter y ahí la inteligencia artificial me empieza a devolver texto, básicamente. Ajá. Ahí voy a scrollear un poquito para que se vea mejor en pantalla, pero ya me respondió y me dice, claro, aquí tenés ejercicios didácticos y lúdicos para enseñarle los colores a tus alumnos de 5 años, ¿está? Sí. Y me dice, el primer ejercicio se llama Casa Colores, ¿sí? Y me explica, me dice, materiales para el ejercicio, tarjetas de colores, puedes hacerlas tú, con papeles de colores. Dice, descripción, dice, aparecen las tarjetas de colores en el aula, en un espacio exterior, da a cada niño una tarjeta y pídeles que encuentren un objeto del mismo color en el entorno. Luego pueden compartir lo que encontraron en el grupo. O sea, el ejercicio ese me parece genial, me dan ganas de hacerlo. Pero bueno, juguemos, claro. Hacerlo. Pero a lo que voy es que fíjense cómo a la breve premisa que le di me dio los 3 ejemplos y son ejemplos muy contextualizados, muy prácticos, muy simples, digamos. Mira el otro juego, el juego de las emociones. Te habla de emociones la inteligencia artificial. El juego de las emociones de color. ¿Se alcanza a ver ahí? Dice, sí. Bueno, tarjetas de colores, los materiales. Fíjense cómo te clasifica, ¿no? La descripción. Te dice materiales y descripción. Sí. Es como que ya asume, evidentemente alguien que sepa más de educación que yo, primaria, es como que ya tiene un entrenamiento en donde esto de a los juegos separarlos en materiales y descripciones, como una estructura que la inteligencia conoce, digamos. Pero mirá lo que es la emoción. Dice, descripción, discúlpame, digo, Guido, muestra... Y acá puede intervenir también Cecilia. Muestra las tarjetas de colores y discute brevemente las emociones asociadas. Luego pídeles que elijan un color y dibujen una cara que represente una emoción de ese color. Al final, cada niño puede explicar su dibujo y cómo se siente. Es un montón. Eso, a ver, este es un ejemplo clásico, el de los semáforos en rojo. ¿Por qué el rojo es frenar y no el verde, digamos? Depende, es muy subjetivo. Claro, sí. No. Me rompe la cabeza que la inteligencia artificial te hable de emociones. Me parece mucho, ¿no? O sea, buenísimo que sugiera actividades haciendo donde se tengan en cuenta estas cosas, pero no pensé que llegaba hasta acá, ¿no? A ver,
Descripción, otro, ¿no? Búsqueda del tesoro de colores. Bueno, también da los materiales, después dice, crea una lista de colores y dales a los niños una misión para encontrar un objeto de cada color en el aula. Pueden trabajar en pareja o grupos pequeños. Al final, reúnanse para mostrar y nombrar los objetos que encontraron. Todo eso a partir de lo que le pusiste. Exacto. Entonces, de los colores, 5 años. Yo quería dar un ejemplo por ahí concreto de cómo podés usar la herramienta para mejorar, digamos, y preparar tus clases, etcétera. Sí. Por supuesto que el resultado después lleva todo su análisis, digamos, con el criterio de cada profesor y lo puede corregir, orientar y darle la forma final que quiera al trabajo práctico. Pero digo... ¿Cómo? Sí. Perdón. Cierro con esto. Me parece que la incorporación de estas tecnologías en el trabajo, en todos los trabajos, también lo hace mucho más entretenido y hace que uno pueda concentrarse más en lo que le gusta, en la generación, en el aspecto creativo, que en eso la inteligencia podemos discutirlo después, pero... en la parte que a cada cual le gusta y sin embargo usar para la generación del texto y los casos a la herramienta, digamos. A ver, tengo un mensaje y ya voy a a ver ustedes como docentes cómo ven esto. Guido, si querés andar preparándome otra. Dale. Bueno, un oyente dice, pero pará ahí. Porque lo que hace GPT es copiar lo que encontró en otro lado, ¿o no? No es que lo ideó al 100%. ¿Eso está en algún lugar de internet? No, de hecho una buena práctica para comprobar esto es ponerse a buscar esto en internet. O sea, el GPT no busca, no es un buscador como Google. El GPT genera contenido, lo hace. O sea, nos da la sensación de que es creativo. Hay toda una explicación. A ver, cuando uno... Y de hecho les recomiendo a los oyentes, hay muchos videos en YouTube de explicaciones desde cero, digamos, de cómo funciona internamente una inteligencia artificial. Hay mucha matemática, pero en esos videos lo explican conceptualmente, con gráficos y están muy fáciles de entender. Pero no es que busca información, sino que genera, por eso llaman inteligencia generativa, generan contenido, es contenido inédito. Y si de yo hecho, escribo lo mismo. No da el mismo resultado. No da el mismo resultado. No da. Si yo le pido exactamente lo mismo que le pedí ahí, no me va a dar el mismo resultado. Quizá puedo forzarla y decirle, necesito que escribas exactamente lo mismo, y capaz ahí sí, pero si no, te va a generar otro ejercicio, otro resultado, digamos, no se puede repetir el resultado. ¿Qué sienten ustedes como profesores, como docentes? A mí me parece fantástico para destrabar, sobre todo para lo que uso en el cotidiano del ChatGPT. Necesitamos hacer algo y no te das cuenta por dónde arrancar y decís, bueno, ¿sabes qué? Tiremos. Y generalmente no te quedás con lo que te tiró. Ajá. Pero sí te mandó a pensar, porque dice, mirá, hizo lo de las tarjetitas de colores como mostró recién Guido, pero por ahí nosotros podemos hacer otra cosa, vamos con un objeto de color, pero sí para destrabar, cuando nos toca hacer los institucionales o cuando tenemos que proponer algo, para mí para destrabar funciona siempre. O para aquello que vos tenés clarito que hacer, me pasa mucho con Excel. El puntapié cuando estás bloqueado, ¿no? Excel es algo que me gusta, no lo sé usar mucho más que 2 o 3 cositas, pero sí sé que se puede hacer mucho con eso. Entonces, de momento digo, bueno, yo necesito hacer esto con esta planilla y bueno, le digo, che, mirá, necesito hacer esto, porque encima tiene esto de que parece que estás hablando con alguien, entonces le dices, che, necesito hacer esto y te lo resuelve. El trasfondo de cómo lo hizo yo no lo conozco todavía, pero destraba, y eso para mí es fundamental en esto de producir algo que necesitas en el momento. Sí, y eso no te bajás ningún programa, buscás nomás ahí en el buscador de Google ChatGPT. Exactamente. Es una página web. Como quien entra a infodade.com, bueno, entras a chatgpt.com. Sí. También está en la aplicación del celu. Claro. También en el celu, claro. Yo tengo un ejemplo para dar para mostrar que no está en internet el resultado que da, digamos. Pues le voy a pedir que haga para el oyente que tiene la idea de que el resultado que da es una copia de lo que está en internet. Sí. O sea, el ejemplo que tengo es, le voy a pedir que haga un poema, básicamente. A ver. Así que si Pablo comparte ahí la pantalla, lo mostramos. Bueno, a ver, que nos haga un poema GPT. A ver si me deja entrar. Ahí está. No, lo que le digo es, estoy en un programa de radio llamado El Espejo, con Cecilia, Claudia, Gabriel y Guido. ¿Podrías hacerme una prosa al estilo Martín Fierro que conjugue estos nombres y la palabra alegría y emoción? A ver. Vamos a ver qué hace, ojo. Sí. ¿Qué puede salir? ¿Se puede vender? Y esto es texto nada más, no es audio. En este caso ¿cierto? es texto, sí. Ajá. Bueno, y ahí tiró la prosa, si la querés leer vos.
Sí, a ver si sí la leo, a ver si me la acerco un poquito. Para que yo la agrando, para que yo la agrando. Ahí, Si ahí no la la agrando, ahí la acerco yo agrando. de acá. Ahí está. ¿Está? Mira, ahí se ve mejor seguro. Sí, espera que me llegue acá la el imagen. streaming. Sí, Ah. sí. Ahí está. Bueno, dice así. Es tremendo y es muy divertido. En el aire resuena la voz clara de Cecilia que brilla como el sol en la cara. Claudia con su risa trae luz y encanto. En cada palabra la alegría es un canto. Gabriel, el sabio, con su tono profundo, teje historias de vida del vasto mundo. Y Guido, amigo fiel de gran corazón, conduce la charla, despierta emoción. Juntos en el espejo, un hogar sin par, donde la alegría y la emoción saben danzar. Como el gaucho en la pampa, su esencia nos llama, en cada transmisión el alma se inflama. Así, en el aire, la amistad se alza, bajo el manto estrellado, la vida nos abraza. El espejo es un canto, un faro brillante, donde la alegría y emoción son siempre constantes. Ya tenés la apertura. No me lo borres, por favor, copialo y me lo mandás. No se te ocurra. Lo guardo y después hacemos un... ¿Cómo es? ¡Qué loco, por Dios! Esto, bueno, un texto generado, ¿no? Con inteligencia artificial. No, loquísimo. A ver, Bueno, y es tremendo. Me mandan acá un gift. Sí, realmente, es tremendo. bien, ahí es donde podemos charlar, no sé si da el programa, pero de cómo en el arte, por ejemplo, porque así como tenés generación de texto, hay inteligencias para generación de audio, generación de imágenes, generación de video, ahí entra toda claro, ahí entra toda la cuestión de la fake news, de las estafas digitales, ahora mucho más potenciadas, porque yo puedo hablar por este micrófono y pedirle a la inteligencia que me haga la voz de tal persona. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que habla, no sé, hay miles de videos o hay muchos videos, Claudia, de tu programa. Sí. Yo le puedo decir a una inteligencia que se entrenarla con tu voz, le saco la voz y después puedo pedirle a una inteligencia que simule tu voz. Entonces una persona llama por teléfono y usa una inteligencia para hablar con tu voz. ¿Se entiende? Entonces antes el cuento del tío que era por teléfono y te decían, hola, te habla tu abuela, ahora puede ser mucho más creíble el cuento del tío. Entonces, obvio puede que... ser con la voz del Exacto, tío, exacto, imitada de una manera... Exacto. Entonces digo, a ver, como todas las tecnologías y las herramientas tienen su lado, el otro lado de la luna, ¿no? Claro, que eso también era un tema que hablamos en el conversatorio que estuvimos dando en la jornada, que Sí. esto de la seguridad, ¿no? de la protección en cuanto a los datos, digamos, a qué se publica, digamos, y la autoría es un tema, pero más allá de, porque bueno, no hay regulaciones respecto de eso. Claro. Hablamos de esto, que en realidad las leyes siempre vienen después. Esto irrumpe, la tecnología irrumpe y después viene, alguna vez, si viene, la legislación, ¿no? Pasó un caso que por ahí esto del manejo de imágenes, el uso de una imagen de una persona para después publicarla desnuda, bueno, estas cuestiones que aparecieron, que fueron noticia, que preocupan, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la intencionalidad con la que se usa la tecnología, el educar mucho en el cuidado de sí mismo, Sí. en el cuidado del otro, el respeto, ¿no? De esto, de crear ciudadanía digital que sea Claro. respetuosa. Y por eso también la importancia de educar al respecto de qué se pueden hacer, o sea, y la potencia que tienen este tipo de herramientas para que la gente, sabiendo eso, también esté un poco más alerta, ¿no? A cuando recibe cierta noticia, cierto video, cierta llamada telefónica, tenga en la cabeza esta idea de decir, che, pero pará, me suena algo raro acá, ¿no será que me están haciendo una trampa ¿me entendés? O no será una fake news. Entonces, está bueno que se eduque respecto de la inteligencia artificial, que no sea algo que descubramos dentro de tanto tiempo, es algo que ya está en la vida de todos nosotros y que se llegó para quedarse, obviamente. Lucy, no te entendí la seña. ¿Tenés un mensaje? ¿Tenés un planteo? Era la pregunta esta de cómo Sí. diferenciar por ahí en los chicos y bueno, con educación, ¿no? Esto de no usar para el mal, de no usarlo para exponer a sus compañeras o compañeros de escuela, de no sexualizar también esa parte de la inteligencia artificial y si se puede
saber si es inteligencia artificial o si es verídico el video. ¿Se puede, Guido? ¿Se entiende la pregunta? Y todo depende de la elaboración, digamos, o sea, es muy difícil, depende cómo está hecho, no siempre es fácil diferenciar que un video es real o no, lo mismo con la voz, es muy difícil, digamos. Pero bueno, en ese sentido lo único que podemos hacer y a lo que vamos a apelar, a lo más humano que tenemos, es a la educación en valores, que los chicos desde temprana edad sepan qué está bien y qué está mal y por qué conviene hacer bien las cosas y no mal. Entonces después cuando elijan usar estas herramientas lo van a hacer con un criterio social, con responsabilidad social, etcétera, ¿no? Sí, hablábamos de eso, del acompañamiento de las familias, ¿no? Del estar pendiente, nosotros tratamos de la escuela de esto de por ahí comunicarnos con las familias, incluso lo hablamos un poco en reuniones de padres, esto de saber, digamos, qué es lo que los chicos hacen en el celu, no solo con la inteligencia artificial, en las redes sociales, el cuidado, ¿no? Sí. Esto de lo mismo, o sea, educar en esto del respeto, del cuidado de sí mismo, sobre todo, y del otro en relación a eso. Ellos a veces no tienen como noción de qué pasa con ese contenido que suben, qué pasa con eso que publican, y es eterno, digamos, tiene que saber que hay detrás, digamos, de eso puede haber gente con buena intención y gente con mala intención. Seguro, sí, seguro que sí. Bueno, a ver, tengo más mensajes. Betty dice, buen día y buen tema para debate. Entiendo que el mayor desafío de los docentes es informar sobre los pros y contras de las tecnologías en general y de la inteligencia artificial en particular. Pero el mayor desafío es hacer que los estudiantes usen sus cerebros, desarrollarlo para pensar, razonar, para crear, etcétera, que puedan expresar sus sentimientos y emociones. Sabemos los graves problemas de adicciones, el bullying, entre otros, por ejemplo, que tiene ya desde la niñez, pasando por la adolescencia y juventud. Muchos se sienten solos, tienen dificultad para hablar o encontrar con quién hablar, posiblemente por no ser escuchados y comprendidos. Bueno, esto nos escribe Betty, ¿no? Sí, eso es a lo que hay que apuntar, digamos, a prevenir, ¿no? Ciertas cuestiones, como no existe esa regulación, hay que crearla. La presencia de un otro siempre va a ser fundamental para justamente acompañar. Exacto. No hay inteligencia artificial que reemplace las relaciones humanas, por supuesto. Como humanos, como seres sociales que somos, necesitamos, y lo decíamos al principio, del otro, de estar con otro. No, y en esto de acompañar los procesos, ¿no? Decir que razonen, que usen, sí, ni hablar. Totalmente de acuerdo de que primero probar primero tratar de hacerlo, ¿no? Esto que decía Gaby, es decir, cuando se te agotan las estrategias o cuando por ahí vos no sabés cómo destrabar, digamos, y buscarlo como una asistencia no está mal. Uh-huh. Ahora, si lo vamos a usar como primera opción, no, porque claro, ahí sí perdemos, sí perdemos nuestro lugar como autores, como perdemos esto o vamos dejando de usar ciertos procesos nuestros, que tienen que ver con cada uno, que ni siquiera, o sea, no es lo mismo mi capacidad de memoria visual que la de él o que la tuya. Entonces, si yo no sigo estimulando estas cuestiones, vamos perdiendo. Entonces, siempre probar, o sea, siempre estar nosotros primero. Claro. Después, o sea, nosotros usamos la herramienta, no al revés. Exacto. Digamos, y por ahí darnos el protagonismo de seguir de seguir aprendiendo siempre. Tengo que darle lugar a mis anunciantes, a nuestros anunciantes, y enseguida seguimos charlando. Un placer compartir la mañana con Cecilia Weidmuller, con Gabriel Marchesi y con Guido Mucciuti, hablando de inteligencia artificial. Entender, conocer, saber, pensar, analizar, escuchar, indagar. A través del reflejo de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana, queremos descubrirla. El espejo.
Seguimos compartiendo los minutos que nos quedan, hablando de inteligencia artificial con Guido Mucciuti, con Gabriel Marchesi, con Cecilia Weidmuller. Nos había quedado un ejemplo pendiente bueno, sobre cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Cuando lo pongo, por ejemplo, de consultora psicológica, ¿no? o de autoayuda. Y bueno, y parece que del otro lado hay una persona que me está respondiendo, ¿no? Planteábamos el ejemplo de un nene, un chiquito con un coeficiente intelectual muy alto, que sobresale del resto, pero es como que le faltan habilidades, no sé si está bien decir faltan, habilidades sociales, no puede encajar en el grupo, no puede relacionarse ni dentro ni fuera de la escuela, ha probado en varias escuelas, problemas de agresividad. A ver, ¿qué más te puedo decir? Bueno, eso, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo soy la mamá de ese nene y, bueno, se me ocurre preguntarle a la inteligencia artificial a ver qué puede estar pasando o qué puedo hacer en todo caso. Bien, bueno, yo ahí en pantalla lo que cargué en el chat es un poco de contexto de esta historia que vos planteás. Le puse: tengo un hijo de 10 años que tiene un coeficiente intelectual muy alto, pero en contraposición es muy introvertido y no tiene amigos. También suele hacer bullying a sus compañeros y también recibe bullying. Me gustaría que me des consejos para orientar a mi hijo y que comience a ser más sociable, le puse. Bien, ¿sí? bien. Entonces le pasé ese pequeño contexto. Si uno le da más contexto y le da más descripción, por supuesto que el resultado puede ser mucho mejor, ¿no? Sí, más amplio. Ajá. Bueno, y ahí me tiró un manual más o menos de cosas. Sí. A ver. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. A ver. ¿Lo leo yo o lo leo? Bueno, lo leo yo. Dice: Dale. Es comprensible que estés preocupado por la situación de tu hijo. Aquí tienes algunos consejos que podrían ayudarlo a desarrollar habilidades sociales y mejorar sus relaciones con los demás. Dice, el primero, el número 1, dice: fomentar la empatía. Dice: conversar con él sobre sus acciones, conversar con él sobre cómo sus acciones pueden afectar a los demás. Puedes utilizar ejemplos de situaciones cotidianas para que comprenda cómo se sienten los demás. Primero, entonces, te habla de empatía. Sí. Segundo, dice: establecer actividades grupales. Dice: animarlo a participar de actividades que le interesen, como clubes de lectura, deportes, actividades artísticas. Estas pueden ser oportunidades para conocer a otros niños con intereses similares. Modela interacciones sociales. Exactamente. Muéstrales cómo iniciar conversaciones y hacer amigos. Puedes practicar diálogos en casa o hablar sobre tus propias experiencias sociales. Enseña habilidades de comunicación. Ayúdalo a expresar sus pensamientos y sentimientos de manera adecuada. Role-playing puede ser útil para practicar diferentes situaciones sociales. Establece metas sociales, motívalo a establecer pequeñas metas como saludar a un compañero, invitar a alguien a jugar, celebra sus logros, por qué pequeños que sean, busca apoyo profesional, considera la posibilidad de trabajar con un psicólogo o consejero especializado en habilidades sociales. Esto puede proporcionarle herramientas adicionales y un espacio seguro para expresarse. Promueve la autoconfianza. Bueno, es una serie de recomendaciones que puedo hacer, ¿no? Esto como una primera... A mí la que más me gustó es la de consultar con un profesional. Sí, exactamente. Sí, eso iba a decir. Bueno, claro. pero a lo que voy, a ver, eso que te pasa, nos pasa a todos, en todas las profesiones, digamos. Es un generador de texto. Confunde, al no entender mucho cómo funcionan internamente estas tecnologías, da la sensación de que hay conciencia detrás de esas respuestas. Pero lo cierto es que el algoritmo lo que hace es, después de haber analizado tanta cantidad de información, el resultado que da son las palabras o las frases más probables que podrían haber resultado de la pregunta que vos hiciste, y por eso cada vez que uno pregunta algo cambia el resultado. Claro. Porque las probabilidades cambian, porque también la inteligencia se alimenta del mismo contenido de la charla que vos estás teniendo, entonces van cambiando las probabilidades. Entonces, a ver. Ahí pienso, si vos le decís me resulta interesante que hayas recomendado un profesional, bueno, es como que sigue sigue el camino. Sigue. Mirá qué bueno. Igual, entonces, ¿y yo dónde le contesto? Ahí acá abajo puedes ir charlando. Sí, acá puedes ir charlando. Ponele, me resulta interesante, como dijo Cecilia, me resulta interesante que hayas mencionado que consulte a un psicólogo. A ver cómo sigue. Perdón que te corte, podés seguir desarrollándose. A ver.
Ahí ya Ahí tengo está. la respuesta. A ver qué dice Guido. Dice, consultar a un psicólogo puede ser beneficioso, especialmente en situaciones como la de tu hijo. Un profesional puede ofrecer un enfoque personalizado y estrategias específicas para ayudarlo a mejorar sus habilidades sociales y abordar tanto el bullying que sufre como el que pueda estar causando. Dice, además, un psicólogo puede ayudarlo a entender y a manejar sus emociones, lo que puede facilitar su interacción con los demás. Y sigue. Pero acá está. ¿Por qué tomé esta sugerencia de Cecilia? Porque ahí está el hecho de saber preguntar, de saber aprovechar, más allá de que, bueno, esto es un ejemplo práctico y que lo ideal sería un psicólogo, no preguntarle a la inteligencia artificial. Pero ahí está, ¿no?, el hecho de saber preguntar, de ver cómo oriento esta información que me está dando, ¿no? No quedarme quiero seguir por este camino. Si no sabemos preguntar, si no sabemos indicarle para qué lado quiero que vaya, no me lo puede dar. Sí. Y para esto necesito, obviamente, cierta información. Ajá. Por eso... Pero lo cierto es que estas tecnologías están en los teléfonos, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Están muy accesibles para todas las personas y capaz están más accesibles o capaz una persona descubre antes esta tecnología que el concepto de que es una buena idea asistir a un profesional de la salud mental para asesorarse. Entonces, que la misma inteligencia artificial en la primera respuesta te haya recomendado asistir a un profesional es una buena idea, o sea, está bueno. Y lo que les quería contar también es que este tipo de tecnología tienen un montón de restricciones también. Es decir, si yo le pregunto cómo hacer una bomba, no me lo va a responder. Entonces, o sea, las empresas que están detrás de esto, obviamente que cumplen con un montón de legislaciones de los países en las que están instaladas, donde todas estas cosas están bastante acotadas, ¿no? Y si yo le pregunto cómo hacer un video para una fake mostrar, news. Sí, una fake news. O para mostrar desnuda a una persona, que es un ejemplo el ejemplo que de la se noticia dio hace poco. Bueno, a ver, la respuesta es probablemente que te diga que no te puede enseñar y que eso es no es una buena idea. A ver, ¿qué es lo que sucede? Que después el tipo que esté interesado en hacer eso, lo que le pregunta es ¿cómo puedo hacer para armar un video en donde yo pongo mi cara en la cara de un famoso? Entonces, como ahí la inteligencia no detecta que hay nada raro, te va a enseñar a hacerlo. Después vos, con eso que aprendiste, o sea... hacer lo que quieras. Exactamente. Claro. Habíamos hablado, y nos entra ahora, creo, el de la nota que se está sufriendo, Luciano. ¿Las emociones? El tema de las emociones, sí. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar el link de una de las notas del espejo, ¿sí? Que cuenta una historia personal. Se lo vamos a pasar a ChatGPT y lo que ¿Decimos el título de la nota o no? Sí, ahí está. O solamente escapar del horror, una historia de violencia psicológica. Segundos, chico, hace esto. Milésimas. Ay, por favor. Bueno, entonces lo que yo le voy a pedir acá para poner a prueba la herramienta, digamos, le digo, puedo brindarte una noticia y que me des una lista de las emociones que te genera la noticia. O sea, le estoy sesgando la idea de que te genera emociones, digamos. Que siente. Claro. Tiene sentimientos. Sí, y ahí le estoy poniendo el link de la nota. Ahora veo si la versión gratuita lee el link, si no le copiamos y le pegamos el texto, digamos. Bueno, a ver qué pasa. Dice que no puede acceder al enlace, así que yo le voy a pasar el texto, porque es la versión gratuita. Bueno, yo mientras vos haces eso, yo cuento rápidamente. Esta es una nota que habíamos hecho en El Espejo el año pasado. Amelia dos Santos, una señora brasileña que hace muchos años que está viviendo acá en Chajarí. Ella, cuando viene de Brasil, viene escapando justamente de una relación amorosa muy violenta, y lo cuento porque ya lo contó acá, ¿no? Y acá logra reanudar su vida, un buen amor. Y bueno, y hoy tiene una vida plena, en donde ella se dedica, la podemos ver en la feria de artesanos, vendiendo chipás, un montón de cosas ricas, y bueno, y es una señora muy solidaria y que ayuda a otras personas. ¿Y qué nos dice la inteligencia artificial sobre lo que siente? Claro, bueno, básicamente, como en la versión gratuita no me dejó pasarle el link, le copié y le pegué el texto, es lo mismo. Le dije que te voy a pasar el texto de la nota para que puedas decirme las emociones que te genera.
Sí. Le pasé todo el texto y acá empieza a enumerarme. Ajá. Fíjate vos. A ver, yo todavía no lo tengo, así que léelo Ahí lo vos. leo. Dice, gracias por compartir el texto. Aquí tenés una lista de las emociones que podría generar esta historia. Sí, la bola. Claro. Podría. No te quiere mira, contar. la Bueno, vida. dice tristeza, miedo, empatía, admiración. Tristeza, para. Ajá. Tristeza. La experiencia de Amelia y el sufrimiento que soportó son profundamente conmovedores. Y no me dice nada. Miedo. La violencia y las amenazas que enfrentó pueden evocar un sentido de temor. Empatía. La historia invita a comprender el dolor y la lucha de quienes sufren violencia. Es muy hábil. Me está dando vuelta alrededor del título, ¿no? Admiración. La valentía de Amelia al tomar la decisión de escapar y reconstruir su vida inspiradora. Esperanza. Su nuevo comienzo y su trabajo solidario muestran que es posible superar el trauma y ayuda a otros. Bueno, leí yo un poquito más, porque acá se fue más para sí. Indignación. La violencia y el abuso que sufrió pueden generar una reacción de enfado hacia el agresor y el sistema que a veces permite tales situaciones. Ahí ya está guitarreando. Alivio. La decisión de escapar y encontrar un nuevo amor puede brindar una sensación de dirección y paz. Bueno, flojón el trabajo que hizo acá, porque se quedó con el título y con la bajada y ahí... Es la versión gratuita. La versión paga es mucho más potente. Bueno, ¿ves? Pero ahí está. Lo que decíamos anteriormente, la importancia, cuando vos haces una consulta, de tener cierta información previa para darte cuenta de qué tan valioso es lo que te está tirando la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Porque si yo no hubiera tenido, si yo no hubiera escrito la nota, probablemente no sabía todo lo demás y no sabía que me estaba guitarreando con las dos primeras. Claro, sí, claro. Con las dos primeras líneas, ¿no? Pero si fuese un estudiante de secundaria, Ajá. de tercer año, que haga eso, yo digo que está bastante bien. Claro. Entonces, para hacer la tarea, si te presentan esta nota y te dicen qué emociones te despierta, Sí. y no la leíste y la tiraste ahí y ya tenés la tarea hecha. Claro. El riesgo es eso, que se lo apropien. Sí. Porque hay que leer la noticia y ver Sí. de verdad qué te genera. Claro. ¿Por qué le vas a preguntar a la inteligencia artificial? Pero lo Eso hizo es lo en que un no segundo. querés leerlo. Querés ahorrarte el tiempo. Bueno, a ver, otra oyente dice, pero si en internet pueden encontrar hasta la forma y técnicas de autolesión y de autoeliminación, esto contado por los protagonistas. No hay prácticamente restricciones, lo mismo que los sitios de pornografía y juegos online, aporta esta persona en relación a lo que hablábamos un poquito Sí, más, de los más riesgos, adelante, ¿no? de los riesgos. Esta jornada y cuánto nos queda por aprender, ¿no? Es como que un granito de arena en un, no sé, en el Sahara, una cosa así. Lo de esta jornada, pero bueno, yo les agradezco infinitamente que hayan llevado este tema para poder reflexionar con los chicos lo están usando. Los docentes tuvieron que calzarse la ropa de fajina y empezar a interiorizarse en esto, lo cual no es fácil y está bueno, ¿no? Saber lo que está pasando, tratar de entenderlo, no de quedarnos en la demonización, tratar de entenderlo para ver cómo podemos aprovecharlo de manera, o sea, tomar lo bueno y no lo malo, y a su vez enseñar a los chicos sobre los riesgos, ¿no? Los beneficios y los riesgos. Así que les voy a pedir a cada uno 30 segundos, un minutito, para que hagan un cierre sobre lo que esto les dejó, esta experiencia con la inteligencia artificial como conversatorio, lo que les dejó. ¿Empiezo yo? Cualquiera. Gabriel, vos. Bueno, desde ya, muchas gracias por la invitación. Esto fue algo que sucedió este año que a mí personalmente me atravesó mucho desde lo personal, desde lo profesional. Me dio como muchas ganas de aprender y eso es lo que rescato, digamos, es valioso. Tuve la oportunidad de aprender un poquito, nada, porque es como vos decís, es inmenso, inacabable, digamos. Y pasé por muchos estados. Me imagino que hoy la gente en su casa por ahí debe estar sintiéndose un montón, porque mi sensación fue esa, es mucho, es demasiado. Y empieza la preocupación y empieza el miedo y después cuando uno entra a ver de qué se trata, puedes encontrar esto, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo que está aprovechable, digamos, y lo que es fantástico para traer al ámbito educativo, sobre todo, que es donde a mí me interesa.
a mi profesión en sí, y cómo agilizar ciertos procesos en cuanto a los tiempos, ¿no? Pero también esto de pensar justamente en los procesos, ¿no? Uh-huh. A mí lo que más me pegó tiene que ver con esto de seguir insistiendo en los procesos de aprender, que por ahí es el camino, digamos. Siempre aprender, siempre con otros, siempre con una guía, siempre con un par que esté ahí para consultar, yo pienso en esto, que hay cosas las que sí las vamos a necesitar, y buscar un equilibrio, ¿no? Que esto de, hay cosas, ¿por qué voy a acudir a eso? Porque si yo tengo mis habilidades, yo tengo mis posibilidades, los chicos las tienen, todas las personas tenemos nuestras capacidades, nuestras competencias para poder resolver miles de cosas, y creo que tenemos que seguir por ese camino. Que no nos anule el pensamiento. Exacto. Y que también, o sea, y tomar lo bueno, uh-huh. Tomar lo que sí nos sirve, que es esto de, incluso el aprender con otros sobre esto, y el poder usarla con otros es súper valioso, me parece. Gabriel. Por ahí un poco lo que dice Cecilia ha sido para nosotros el animarse a volver a descubrir algo que por ahí no pasa tanto, sobre todo en la cotidianeidad de la docencia, que es uno como que agarra y de repente va todos los días a hacer casi como un trabajo, y si bien lo es, tenemos que ir de otra manera, y esto nos invita a descubrir, a mirar de otra manera otras cosas. Pero también a mí me permitió darme cuenta, más allá de la herramienta, a afianzar eso que sabíamos y que teníamos muy claro en la escuela, y que lo tenemos muy claro nosotros, que después a veces no nos sale tan bien, pero que sigue siendo súper importante estar conectados, estar ahí en vivo, como decía alguien, seguir conversando, seguir trabajando, y los chicos con menos pantallas, con menos cosas y con más actividades en grupo, es una demanda que además sale de ellos, esto de hacer otra cosa siempre, y una vez que nosotros lo logramos, cuando hacemos otras cosas que no tienen que ver necesariamente con la tecnología, ellos conectan de otra manera, y lo están pidiendo todo el tiempo, pero por eso para mí fue como afianzar eso después de la jornada, y durante la jornada yo tenía muy claro que los gurises necesitan estar juntos, nosotros necesitamos estar juntos, nosotros necesitamos conversar, ponernos de acuerdo, y ellos también, y entender que esto es una herramienta que es súper potente, que no la podemos dejar de lado, y Guido dijo ese día en el conversatorio, dice, no sé si en la primaria, no sé si en la secundaria, pero en el tiempo que tengan, que la usen, porque después la van a usar todo el tiempo. Uh-huh. En las empresas no la han dejado de usar cuando arrancaron, es fundamental para la producción, y nosotros tenemos que saber, como todo en la escuela, regular un poco y controlar, porque es la que nos queda, junto con la familia. Estos días de reuniones decíamos, esto es un trabajo que inevitablemente lo tenemos que seguir haciendo juntos. Sí. Inevitablemente todo es juntos, y cada vez más, pero bueno, me quedo con eso. Yo sí que tenemos que seguir, es por ahí, es entre nosotros, es conversando, más allá de la potencialidad de la herramienta, y que el programa convoca a esto, pero estoy seguro que va por otro lado también en la escuela. Guido. Bueno, no, de la mano un poco lo que decía Gabriel, a diferencia de otras tecnologías que uno podía elegir si quería comprometerse a aprenderlas, porque ¿para qué voy a aprender a manejar un avión si mi proyecto de vida va por otro lado? Yo no quiero ser piloto. ¿Para qué voy a aprender a manejar una máquina? Uh-huh. La inteligencia artificial es una tecnología que es transversal y que cada vez va a ser más horizontal a toda la vida, digamos. En todas las cosas ya hay, y va a haber más inteligencia artificial. Entonces, cuanto antes nos amiguemos, aprendamos a usarla, entendamos cómo funciona y le perdamos un poco el miedo, mientras antes mejor, porque hay en otras sociedades donde ya está mucho más avanzado el conocimiento en ese aspecto, y siempre van a tener ventaja las personas que usan tecnología y maquinaria para desarrollar, ¿no es cierto?, sus actividades. En ese sentido,
está muy bueno que ya en la escuela empiece a charlarse del tema y hacer una educación al respecto, y esto también una conciencia de lo bueno y lo malo que tiene el uso de la tecnología, ¿no? Muchísimas gracias a todos, un placer compartir la mañana con ustedes. Gracias. Y nosotros nos vamos después de haber charlado con Gabriel Marchesi, el rector de Lima, profesor también en tecnología en la Escuela Técnica, con Cecilia Weidmuller, que es psicopedagoga, y con el licenciado en sistemas Guido Mucciuti. Un placer compartir la mañana. Gracias Pablo Brum por el trabajo impecable de siempre, Luciana Rojas también, muchísimas gracias. Y bueno, y quien te habla, Claudia Cajigas. Nos reencontramos el próximo sábado. Que las pases muy bien. Chau, chau. La vida es un espejo, una forma muy particular de conectarnos con nosotros mismos. El Espejo, los sábados a las 9 de la mañana, conduce Claudia Cajigas.